Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Saludos cordiales docentes y compañeros en general, somos el equipo número 2 y en esta oportunidad vamos a presentar el documental sobre la novela El Tuxteno, representando por cada uno de los integrantes. Escobar Chicoma Jocelyn Cristabel, Hernández Molina Brigitte, Fernández Alata Diana, Jara Ponce Fraisir, Julón Huidrón Yuri, Gutiérrez Zuluaga Arlé y González de la Cruz María Jesús. Hola, bienvenido a nuestro análisis documental de la novela de Tuxteno de César Vallejo, que vamos a difundir a través de las redes sociales. Acompáñanos. El Tuxteno es la segunda novela de César Vallejo, que es publicada por la editorial CENIE en 1931. La importancia del Tuxteno es la producción de la historia de Vallejo. Es enorme, que ha sido reconocido por la crítica desde el debut, desde su aparición. Tuvo una influencia fundamental en el desarrollo de los relatos indígenas peruanos en un acto de denuncia por los peligros de la infiltración imperialista en el Perú, llevado a cabo las multinacionales mineras respaldadas por las oligarcas locales y otros oportunistas cuyo único interés es el mayor y no dudan en ello, expropiando tierras nativas a precios exorbitantes, pagando macro salarios en los trabajadores y cometiendo una serie de delitos, abusos y excesos contra la población local, todo en nombre de la modernización y progreso. En función a sus aspiraciones de universalidad y a su afán de convertir la novela en un instrumento de la lucha de la clase de la novela está articulada en 3 capítulos. En el primero se presenta a los principios de los personajes, en su entorno físico y social, y se avisoran los posibles conflictos. En el segundo se desarrollan los enfrentamientos de clase y sus consecuencias de despojo, muerte, degradación y de las condiciones humanas de los explotados. En el tercero es muy breve, ofrece el desenlace de los procesos iniciados de las páginas anteriores y termina con un sugerido mensaje de redención social a través de una metáfora. Pero para el autor, el rayo de esperanza brilla a través de los idealistas que quieren luchar por la justicia social. El Tuxteno es una novela de crítica social. Su argumento ha sido adaptado al mensaje político de liberación nacional y reivindicaciones sociales y económicas, y que crean condiciones reales y efectivas de inclusión, igualdad y de justicia social. Además, Vallejo expone un Perú dividido en 2 partes: la oficial, constituida por autoridades de administración pública, los hacendados, el clero, los profesionales, los comerciantes, y la de la indiada explotada, en la cual recae el peso de todos los abusos. En la obra es la figura del imperialismo norteamericano, con la apariencia de inversión extranjera y la persecución para que nadie intente oponerse a sus regímenes de explotación. Un cordial saludo de mi parte, mi nombre es Arlés Gutiérrez Zuluaga y yo voy a exponer acerca del argumento del capítulo 1. En el capítulo 1, la empresa Minex Soceri llega al pueblo de Quivilca, a las minas del Tuxteno. En este capítulo vamos a ver personajes como José Marino, que es uno de los hermanos contratistas y dueños de las 2 bazares, el ingeniero Rubio, el agrimensor, y estos 3 mencionados forman una sociedad secreta. Las Horas es una comunidad indígena que aparece para brindar apoyo a los mineros. En una escena de orgía en uno de los bazares, la mujer llamada Rosada, de tan solo 18 años de edad, es abusada y encontrada sin vida. Las hermanas de la víctima, ya mencionada, denunciaron el hecho, pero fueron ignoradas por la misma empresa. Problemáticas presentes en el capítulo 1. Los problemas empezaron con la llegada de la empresa norteamericana Mining Society. Uno de los principales problemas es la explotación laboral. Se muestra la explotación de los trabajadores en una mina de Tuxteno en el pueblo de Quivilca. Los mineros son sometidos a duras condiciones de trabajo, largas jornadas y salarios bajos, lo cual refleja una problemática social y económica. También se muestra la desigualdad social. Esto expone una brecha entre los trabajadores y los propietarios de la mina.
destacando así la diferencia abismal en las condiciones de vida y las oportunidades entre ambas clases. Esta brecha da paso al abuso hacia los oros, quienes son sometidos a estafas y despojados de sus tierras. Todo el capítulo 2. En el capítulo 2 nos habla sobre la minería, que una empresa norteamericana se apodera de las minas de Quivilca en la ciudad del Cusco, donde yendo así hacen búsqueda de personal quien pueda realizar dicho trabajo, donde los hermanos Marino y tanto el subprefecto se reunieron para buscar quienes podían trabajar en este trabajo, donde optaron por traer indios de la ciudad. Estos hombres eran hombres sencillos, hogareños, humildes, no conocían nada sobre el servicio militar obligatorio, ya que toda su vida trabajaron en el campo. Al final fueron seleccionados 2 jóvenes, que tenían por nombre de Isidoro Yepes y Braulio Conchucos. Estos hombres fueron llevados con abusos, los amarraron del cuello y con fuertes jalones los llevaron hasta el Colca a realizar dicho servicio. Los militares no tuvieron piedad de estos hombres, los golpeaban, y a pesar que ellos pedían piedad en su forma inconsciente y analfabeta, ellos seguían insultándolos y agrediéndolos. Al final, ambos murieron, pero uno de ellos, cayendo, agonizando y en sus últimos alientos, cayó en brazos del gendarme. Al ver tal abuso, el pueblo decidió protestar, decidió alzar su voz y dijo: los mataron, los mataron. Abajo las autoridades, abajo el subprefecto, viva el pueblo, viva el pueblo. Al oír esto, el subprefecto decidió matarlos a todos a sangre fría. Pero ellos, ¿cómo podían defenderse si no contaban con armas? Lo único que optaron fue agarrarlos a pedradas. Al final, no pudieron. Muchos de ellos murieron, otros estaban heridos y otros salieron huyendo. Al final, los gendarmes se quedaron con toda la ciudad. Problemáticas del capítulo 2. El principal problema que se presenta en el capítulo 2 es la explotación laboral. Desde el comienzo de la novela se describe la extenuante jornada de trabajo y la falta de derechos laborales de los indígenas. Los trabajadores no podían traer a su familia consigo porque no ganaban lo suficiente. El problema también se debe a la falta de recursos de los trabajadores, que no tenían acceso a la comida, el agua o la ropa adecuada y vivían en condiciones de hacinamiento. El cura Velarde y el subprefecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos de Colca. Tras la muerte de Braulio Conchucos, debido a las convulsiones, el pueblo creyó que los soldados lo habían matado, así que comenzaron a pedir justicia. El subprefecto ordenó que prendieran fuego, y bajo el radiante y alegre sol de mediodía, el aire del Colca se saturó de sangre y de tragedia. Los gendarmes seguían disparando sus rifles. De la 1 de la tarde en que se produjo el tiroteo hasta medianoche, se siguió disparando sobre el pueblo sin cesar. A consecuencia de este suceso, hubieron 12 muertos y 18 indios heridos, y 2 gendarmes con lesiones graves. También se cuenta que fueron 40 indios los que fueron apresados. Tras eso, el subprefecto le ofrece a José Marino 15 indios para sus minas de Misertal. Marino ruega que se les dé 20 y el subprefecto Luna acepta. Ese mismo día, los indios fueron sacados de 3 en 3. Ellos no sabían a dónde se los llevaban, ni por cuánto tiempo, ni en qué condiciones. En el capítulo 3 podemos ver que el herrero Huanca, Leonidas Benítez y el apuntador y examante de la finada Graciela, todos en Quivilca hablaron todas las injusticias que se cometían con los indios. Los mandamases y ricos de Mining Society decían que los obreros deben de asumir el gobierno. Mas eso no era todo Servando Huanca,
osaba ir hasta la revolución y devotar a los millonarios y grandes caciques que están en el gobierno. Unos instantes después salió del rancho Leonidas Benítez, cuidando de no ser visto, pues minutos más tarde salió tomando idénticas preocupaciones, Servando Huanca. Dentro del rancho el apuntador trancó su puerta, apagó el candil y se acostó. Y no podía dormir. Entre sus pensamientos están los pensamientos que le había dicho el herrero Huanca sobre la revolución, jornada, patrones y justicia. Cruzaba esa noche por su mente el recuerdo de Graciela, la difunta. La había querido mucho. La mataron los gringos, José Marino y el comisario. Se echó a llorar. La problemática de este capítulo 3 y último capítulo se centra en la penetración imperialista de parte de las transnacionales mineras de nuestro país. Y esto se hace notar por las injusticias ocurridas tanto sociales y económicas que sufren los indios y los trabajadores en una sociedad dominada por los ricos y los poderosos representados por Mining Society. Algunas de las tantas injusticias que podemos mencionar o podemos notar a través de la lectura es la expropiación de las tierras, la explotación laboral que ocurría asimismo con sus empleados y el abuso, la violencia, la desigualdad social asimismo también, la discusión entre Huanca, el herrero, Benítez, el agrimensor, y el apuntador, que era empleado de la mina y amante de Gabriela. Esta reunión o esta discusión fue para planear la liberación de los obreros en la futura y cercana rebelión. Esto se da para poder liberar a los obreros y los indios también. Además, se menciona la violenta muerte de Graciela, que fue asesinada por los gringos José Marino y el comisario. Esto obviamente genera una gran opresión en el pueblo. Es importante señalar que César Vallejo presenta ideas marxistas en su novela, guiado por ideas revolucionarias de la época. Vallejo recrea una situación de sometimiento y supo lograr una transformación radical de un orden social supuestamente injusto a través de la reflexión y crítica de las organizaciones políticas y de la población. Se ocupó de la estética y el pensamiento político de su tiempo y presentó el arte y la revolución en su novela. El mayor problema hoy en día es el abuso del trabajo físico o sexual. En la sociedad en la que vivimos, muchos trabajos no reúnen las condiciones adecuadas para su desarrollo y ponen en riesgo a los trabajadores que buscan un ingreso que les permita hacerlo. El Tusteno es una novela adelantada a su tiempo, ya que fue más allá de lo que ocurría en ese momento y demostró una vez más que Vallejo era un visionario. Conclusión. El Tungsteno transmite de manera convincente y desalentadora la realidad social y política en la que se sitúa. A lo largo de la historia hemos sido testigos de la explotación de los trabajadores en las minas del tungsteno, la opresión del sistema económico y político injusto. El final de la novela muestra la lucha de los trabajadores por una mejor y distribuida justa de la riqueza, es decir, de hecho inútil. A pesar de sus esfuerzos y sacrificios, siguen atrapados en un ciclo interminable de explotación y sufrimiento. La opresión y la corrupción abruman la esperanza y la justicia. Vallejo retrata la inhumana realidad en la época, mostrando la impotencia de las personas ante el sistema opresor. La novela termina con un sentimiento de frustración y resignación, mostrando la existencia injusta y la capacidad del hombre para cambiar sus circunstancias. En definitiva, la conclusión del Tungsteno es un llamado a reflexionar sobre las desigualdades sociales y la opresión en la sociedad. Nos muestra la realidad difícil y desesperanza de quienes luchan por una vida digna en un mundo injusto. Nos anima a dudar
busca alternativas para separar estas estructuras de poder que permiten la explotación y sufrimiento. Gracias.